Queridas maestras de Antioquia, bienvenidas a esta cuarta secuencia del Aula Violeta de Mujeres Digitales. Esta secuencia específicamente la vamos a dedicar a un tema muy importante para nosotros, la sexualidad femenina. Vamos a dedicar 3 semanas para hablar, reflexionar, pensar sobre nuestra propia sexualidad. Este video lo vamos a dividir en 3 partes. En la primera parte les contaré en qué consiste específicamente esta secuencia, cuáles son los temas que vamos a trabajar, cuál va a ser la metodología, cuál es la bibliografía que está planteada para esta secuencia, y en la segunda parte vamos a hablar específicamente de unos conceptos básicos alrededor de la sexualidad, que entendemos por sexo, sexualidad, relaciones sexuales, conceptos que normalmente hablamos y que a veces no sabemos con certeza a qué nos estamos refiriendo. Entonces la idea es que partamos como de un lenguaje común para comunicarnos pues durante estas semanas alrededor del tema de la sexualidad. Y una tercera parte del video que está dedicada a plantear cuáles son las actividades que realizaremos esta semana, y específicamente también algo muy importante, cuál será la actividad que se tiene planteada para como ejercicio final de la secuencia. Como ustedes han visto, es similar, digamos, la metodología a las anteriores secuencias en las que ustedes han participado. En esta secuencia didáctica hablaremos de la sexualidad femenina y fundamentalmente de algunos conceptos básicos frente a la sexualidad. También hablaremos de nuestra historia psicosexual y de algo muy importante, y es el derecho que tenemos nosotras las mujeres al placer sexual. Un derecho, digamos, que ha estado limitado para nuestra posibilidad, digamos, de ser, y que se ha fomentado más para los hombres, digamos así, el permiso y la posibilidad de ejercer la sexualidad de manera abierta y con un sentido, digamos, erótico y placentero. Y en tercer lugar, hablaremos también de lo que son los mitos alrededor de la sexualidad, esas ideas, esas creencias que fuimos interiorizando a lo largo de la vida y que muchas veces limitan el ejercicio placentero de la sexualidad femenina. De hoy y hasta el 2 de noviembre estaremos en una etapa de sensibilización y de definición de unos conceptos fundamentales frente al tema de la sexualidad. En esta primera semana, hasta el 2 de noviembre, vamos a hacer una sensibilización frente al tema de la sexualidad femenina, vamos a definir esos conceptos básicos alrededor de la sexualidad y vamos a hacer un breve recorrido por la historia psicosexual de cada una de nosotras. En la segunda semana, del 3 al 7, y la tercera semana, del 9 al 13, se proponen una serie de ejercicios teóricos y prácticos con los cuales ustedes pueden tomar conciencia de sus propias actitudes frente a la sexualidad y al mismo tiempo que esto les permita enriquecerla. La secuencia está pensada con 3 actividades fundamentales: actividades de sensibilización, actividades de conceptualización, actividades de análisis y reflexión. La sexualidad es una dimensión fundamental del ser humano que se desarrolla progresivamente a lo largo de la vida. Nace con nosotros y muere con nosotros, es decir, está presente desde que somos niñas hasta que somos adultas. Generalmente no se reconoce, digamos, la sexualidad en todas las etapas del ciclo vital, y por ejemplo en la adolescencia o lo que es, por ejemplo, la menopausia, se niega ese ejercicio, digamos, de la sexualidad y no se reconoce. La sexualidad está, digamos, condicionada por factores biológicos, por factores psicológicos, por factores sociales, por factores culturales, por factores históricos. Es decir, que en cada momento particular, digamos, de nuestra historia hay una manera específica en
en que se acepta, se permite, se, digamos, valida o no el ejercicio de la sexualidad. La sexualidad, digamos, tiene que ver con la genitalidad también y con la reproducción. Generalmente, cuando nos han hablado de sexualidad, digamos, en el colegio, nos han hecho mucho énfasis en aspectos anatómicos, en aspectos fisiológicos, pero se desconoce, digamos, una función muy importante de la sexualidad, que es la dimensión erótica y placentera. Es decir, en el 99.99% de las veces que una pareja tiene relaciones sexuales, no está pensando, digamos, embarazarse, está pensando satisfacer necesidades de afecto, de contacto, de cercanía, de comunicación que todos los seres humanos tenemos a lo largo de toda nuestra vida. Entonces es muy importante, y sobre todo para nosotras las mujeres, reconocer esa dimensión erótica y placentera de la sexualidad, porque, digamos, esa dimensión ha sido, como les decía, muy limitada por nuestra cultura, y a veces somos censuradas, digamos, por expresar, digamos, esa posibilidad y ese deseo y ese placer, digamos, sexual. Las relaciones sexuales generalmente se han asociado a las relaciones genitales, es decir, a lo que se llama en términos sexológicos el coito, es decir, la penetración del pene en la vagina de la mujer. Hablamos de coito vaginal o coito anal cuando hablamos de la introducción del pene, por ejemplo, en el ano, que es una forma de relación sexual que algunas parejas, digamos, disfrutan. Las relaciones sexuales entonces son un concepto más amplio que tiene que ver con las relaciones que establecemos con las otras personas en la cotidianidad. También, por ejemplo, cuando una pareja se abraza, se besa, conversa, también está teniendo relaciones sexuales. La propuesta es que las relaciones sexuales, digamos, las podamos asumir como de una manera más integral, digamos. El principal órgano sexual que tenemos es el cerebro. ¿Por qué el cerebro? Porque al cerebro llegan todos los estímulos de lo que vemos, de lo que oímos, de lo que llega a través de la piel, y empieza a generar una respuesta sexual o la bloquea. Entonces, digamos, la idea es reconocer ese cuerpo como un cuerpo erótico, como un cuerpo, digamos, que tiene zonas específicas que nos pueden generar placer y que no son solamente, digamos, la vulva o la vagina ni los senos, sino que el placer está en todo nuestro cuerpo, o sea, desde la punta del cabello, digamos, hasta la punta de los pies. Todo nuestro cuerpo es un cuerpo sexual. Dos conceptos que con frecuencia se confunden son el concepto de sexo y el concepto de género. El sexo hace relación, digamos, a esa dimensión biológica, anatómica, que nos diferencia como hombres y como mujeres. Y el género habla de una dimensión cultural, es decir, en cada cultura particular se define una manera de ser hombre y de ser mujer. Esa manera de ser hombre y de ser mujer no es una digamos, determinación biológica, está determinada por esa cultura, por ese momento histórico particular en el que estamos, digamos, viviendo, y en ese sentido el género es una dimensión que se puede transformar, es decir, que podemos cambiar esas formas de relaciones tradicionales de hombres y mujeres que han enfatizado, digamos, en que el hombre es el fuerte, el que tiene el poder, el saber, el que nos hace, digamos, sentir en la sexualidad, para reconocer que nosotras también tenemos, digamos, una historia, que tenemos un saber y que tenemos, digamos, muchas potencialidades frente a nuestra sexualidad y al ejercicio placentero de la misma. Bueno, para esta semana les tengo propuestas 3 actividades fundamentales. La primera va a ser una presentación de cada una de ustedes, cuáles son esas expectativas que ustedes tienen frente al tema de la sexualidad femenina.
En segundo lugar, también las quiero invitar a que hagan una pregunta que ustedes nunca se han atrevido a hacer sobre el tema de la sexualidad femenina. De pronto algo que han preguntado y que han recibido respuesta, pero que no han quedado satisfechas, digamos, con esa información. Esa pregunta la vamos a resolver, digamos, a lo largo de la secuencia, y también hay otra tercera parte donde miraremos lo que son esas historias, digamos, sexuales que cada una de nosotras trae, con unas preguntas fundamentales. Por ejemplo, en la familia donde crecimos se hablaba de temas sexuales. ¿Qué actitudes se tenía frente a estar, por ejemplo, desnudos pues en la casa? Digamos, cómo era la expresión física de afecto en nuestra familia. Digamos, nuestros papás se expresaban afecto, se besaban, se acariciaban, se tocaban, hablaban de la sexualidad con nosotros, o esto ha sido un tema tabú del que normalmente no podemos hablar dentro de nuestra familia. Un poco también a través de qué medios nos damos cuenta o nos informamos más bien de la sexualidad, o sea, a través de revistas, a través de internet, a través de las conversaciones con nuestras amigas, y también algo muy importante, y es cómo está nuestra fantasía sexual, nuestra posibilidad de expresar el deseo sexual, si eso es algo, digamos, que lo tenemos incorporado o que nos da mucha dificultad en nuestra vida cotidiana. La propuesta para el trabajo final es que ustedes hagan una presentación muy creativa, usando imágenes, usando video, usando audio, en la cual puedan compartir esos aprendizajes que han tenido, digamos, a lo largo de esta secuencia. Qué cosas descubrieron, por ejemplo, frente a su propia historia psicosexual, digamos, cuáles fueron esos mitos que identificaron, cuáles son, digamos, esas áreas, digamos, de la sexualidad que son como más difíciles, o en las cuales ustedes tienen más dificultades para expresarse. La idea es que subamos estas presentaciones y podamos compartirlas también en el portal de Mujeres Digitales. Queridas maestras, espero que disfrutemos mucho esta cuarta secuencia, que nos genere muchos aprendizajes, que podamos compartir muchas cosas alrededor de la sexualidad que normalmente no podemos hablar y que no podemos compartir, digamos, en un espacio, digamos, de nuestra cotidianidad. Las invito para que estén muy participativas, para que planteen todas las preguntas que ustedes tienen en los foros, y que estemos en comunicación permanente durante estas 3 semanas. Antioquia la más educada.